Hola amigos, amigas, un nuevo capítulo de Derechos Hablados, una nueva semana de Derechos Hablados, ya varios meses que llevamos con nuestro programa y hoy hemos invitado a Mario Sobarzo, filósofo, profesor, a ver, acá, investigador, filósofo e investigador de la USACH, Sí, sí, bueno, profesor de la USACH mejor, no me profesor. gusta mucho eso de, porque investigar, la verdad es que todos investigamos, cuando dedicamos a la universidad estamos siempre Sí. investigando, entonces eso como que hay gente que se dice, no, yo investigo específicamente, es como un poco extraño, ¿no? Teniendo en cuenta la larga tradición de filósofos, filósofas, que desarrollaron temáticas sin que tuvieran que darse el premio Fondes y Fondar para hacerlo, así que Sí. por eso yo siempre reivindico, ¿no? Que esto, ¿no? Esta separación entre academia y investigación, entre docencia e investigación, es un poco antojadiza, creo que muy propia del libre mercado, de la construcción de mercado en torno Mm. a la educación, más que en realidad una realidad de los académicos, de ¿Cómo los ves tú profesores. Además, yo trabajé muchos años en colegio, así que ¿Trabajaste en colegio igual? muchos años, como 20 años más o menos, Ya. trabajé en el sistema educativo ¿Cómo ves el de tema de la enseñanza media. educación hoy en día en Chile? Uf, la verdad es que tenemos una crisis que nunca se ha resuelto, a Mm. propósito de lo que conversábamos antes, ¿no? Del inicio del programa. Mm. Una crisis de derechos humanos fundamentalmente, porque hay que considerar que de entrada lo que ocurre con la educación en Chile es que hay dos grandes derechos garantizados, pero que hay uno que tiene primacía sobre el otro, que es el derecho a la libertad de educación, Sí. versus lo que es el derecho a la educación. El derecho a la libertad de educación está entendido en forma muy limitada en la Constitución chilena como la posibilidad de abrir y desarrollar proyectos educativos, independiente del Estado, pero con recursos Mm. estatales, pero que no sean influidos por la ideología, entre comillas, del Estado. Ahora, eso ha dado espacio justamente a que entren desde los negociantes de la educación hasta proyectos que son claramente antiderechos humanos o que directamente más bien están cercanos a hacer adoctrinamiento más Sí. que una formación educativa. Versus lo que ocurre con los estudiantes, que recordemos que el año 2006, cuando es que es el levantamiento, la famoso pingüinazo o Sí. rebelión de los pingüinos, a los chiquillos cuando los expulsan de algunos liceos, por ejemplo el Liceo Carolina Llona en Maipú, la Corte de Apelaciones apela y iguala lo que es el derecho a la toma de los liceos con lo que son el derecho a las huelgas, que a principios del siglo XX también estaba proscrito, Mm. también era perseguido, recordemos la matanza de Santa María de Quique. Y es interesante porque a pesar de eso, finalmente la Corte Suprema termina a fallar a favor del colegio porque establece que está por sobre el derecho a la educación de los estudiantes, está el derecho a los proyectos educativos, a tener sus propios reglamentos internos, sus propios modos de funcionamiento, etcétera. Y eso, la verdad es que es una cuestión que esperábamos que se resolviera. Recordemos que el 2006 quien estaba era Michelle Bachelet, después Sí. volvió a haber revuelta estudiantil en el 2011 y ninguno de esos momentos se cuestionó esta supremacía del derecho a la propiedad por sobre el derecho a la educación. Y desde ahí en adelante ya tenemos una cantidad de contradicciones que son extraordinarias, ¿no? Desde el hecho de una educación superior que está principalmente dirigida a las clases acomodadas del país. Mm. Es cosa de ver algunas universidades donde es que, incluso yo trabajé en algunas de ellas, que en algún momento la Católica, por ejemplo, tenía un 70% de sus estudiantes que venían de colegios particular pagados. Sí. Recordemos que el colegio particular pagado en Chile son un 7% solamente del sistema escolar, o sea, estamos hablando de 10 veces el ingreso de estudiantes en proporción a la cantidad de estudiantes que salían de los colegios particular pagados. Y así una cantidad de elementos que son muy altos, muy grandes, derechos, por ejemplo, a la movilización, Sí. incluso elementos como el uniforme, ¿no? Que tenemos diferenciación de los uniformes de un colegio particular a los uniformes de los Mm. colegios municipales, los liceos municipales, desde el acceso a las disponibilidades de escuelas. No es lo mismo estar en la ciudad que estar en los campos. En los campos las condiciones de desarrollo de los niños, de las niñas, son mucho menores, tienen que viajar muchos kilómetros para poder llegar. Incluso uno escucha a veces propuestas de políticos que dicen, bueno, pero abramos escuelas para ellos en esos lugares, y la verdad es que son situaciones muy difíciles. Hoy Sí. día las escuelas que son de un solo profesor, unidocente, que ese Sí. profesor se hace cargo de varios niveles, la verdad es que están en proceso de retirada porque son muy caras económicamente. Entonces, el crear una educación basada en derechos supone que un país está dispuesto a gastar más de lo que gasta Chile,
supone, en segundo lugar, decir cuál es el verdadero sujeto al cual queremos garantizarle sus derechos, porque si el sujeto al cual hay que garantizar los derechos es el dueño de la escuela, la verdad es que no estamos llegando a nuestro principal interés, que deberían ser los estudiantes, las estudiantes. Y también el replantearse la forma de orgánica del sistema escolar, porque tenemos un sistema escolar que todavía sigue con muchos visos de autoritarismo, construidos desde la verticalidad del poder, ¿no? Sí, Incluso a los profesores, a las profesoras les toca mucho el recibir instrucciones ministeriales que virtualmente son impracticables, que no tienen que ver con su realidad escolar, con currículum que muchas veces están tomados de los colegios particulares y llevados al sistema escolar total. Entonces, la crisis educativa es una cuestión que, a pesar de la cantidad de años que han pasado, todavía sigue ahí muy latente. Y uno de los últimos elementos de esto es lo que ocurre con el CAE, que ya vemos que el Estado chileno ya recompró la mayor parte de lo que son los fondos que los estudiantes se endeudaron, ya están en el Estado, y que lo que ocurre justamente es que esa recompra significó para las universidades que los recibieron grandes dinero, grandes montos de dinero, y que, como se llama, hoy día nos damos cuenta que los grandes perjudicados fueron justamente los y las estudiantes que tuvieron que endeudarse con bancos, ¿no? Con el sistema sí. financiero. Todas esas cuestiones son cuestiones que muestran esta descomposición un poco de lo que es la mirada de la educación, y que va a ser muy difícil de revertir, porque lo mismo que sucede con las AFP, ¿no? Que finalmente la gente termina por identificar esto con derechos individuales y no con derechos colectivos, no con derechos de comunidades, con la capacidad de construir un proyecto social, un proyecto de desarrollo de país, un proyecto de creación de nuevos seres humanos, o incluso de defensa de los valores de los derechos humanos, o de los valores humanos que tenemos como sociedad. Tampoco lo vemos acá en Chile. Cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que queremos promover? Tiende a salir siempre el discurso religioso, el discurso Sí. moralista, el discurso, y que poco tiene que ver con lo que son las orientaciones morales, éticas que hoy día tiene la sociedad chilena, que busca más igualdad, que busca menos desigualdad económica, que busca que haya garantía de los derechos, que se acabe la impunidad. Eso no está en la línea, ¿no?, de lo que plantean las Eso, instituciones, lo que existe hoy día en el cuando me país. dijiste que habías trabajado en colegio me saltó el tiro porque eh, yo lo que he visto desde el mochilazo 2002 en adelante, 2006. Ah, tú y dices, sí, el mochilazo, el 2001, claro, sí. 2002, yo lo que he ido viendo que desde ahí en adelante el tema de educación ha atravesado los procesos de movilización en Chile. Tienes 2002, 2005, que fue el último año de la gran lucha por el aumento por el arancel diferenciado. Fue la última vez que se habló de arancel diferenciado. Yo en ese tiempo estaba estudiando en INACAP y me tocó participar en asambleas de otras organizaciones privadas de educación, y nosotros nos poníamos a hablar de educación gratuita, y de hecho los mismos compañeros de izquierda nos miraban así como raro, de qué está hablando este tipo. O sea, de hecho nos decían, bueno, ¿le vas a pagar la educación a los nietos del dictador? Ocupaban mucho esa frase. Y uno le decía sí, porque estamos hablando de derechos humanos. Claro. Eh, entonces, no debe existir un sesgo. Al año siguiente, con la Revolución Pingüina, se acabó la lucha por el arancel diferenciado. Nunca más en Claro. Chile se habló de arancel diferenciado. Mm. Pero después de eso tenemos una serie de procesos, 2011 nuevamente, pero también tenemos un colegio de profesores que empieza a tomar parte en las luchas sociales también, Mm. paros prolongados, y una de las cosas que llama la atención en esta lucha del colegio de profesores, que es por razones reivindicativas, sí, pero también se empieza a meter en temas curriculares. Deja de ser solamente Mm. un gremio reivindicativo. Mm. Sí. Entonces, para mí me ha llamado mucho la atención porque si bien han habido movilizaciones medioambientalistas estos años, han habido, bueno, los últimos años, eh, potentes movilizaciones feministas, pero el tema de educación ha sido transversal. Hay algo Mm. ahí que tiene que ver, creo yo, con esta promesa que mediante la educación yo puedo salir de la clase social o la situación social en la que vivo. Mm. Y en la realidad eso no ha pasado. No. No ha pasado. Han aumentado las universidades, sí. Mayor cantidad de gente tiene acceso a las universidades, sí. Mm. Han aumentado los institutos, o sea, hoy día tenemos institutos de todo,
pero no ha habido esa mejora en las formas de vida de la gente. Y creo yo que es uno de los detonantes de lo que pasó en octubre del 2019. Sí, de todas maneras. De hecho, una de las cosas que es más interesante de esto es que quien ha sido el sujeto o el actor principal de las movilizaciones desde el año 2001, como dices tú, es el sujeto, es el estudiante popular, el Sí. joven popular, el joven de clase muy baja, que Mm, es quien efectivamente vive todas estas experiencias de violación a sus derechos humanos por parte del Estado de Chile, desde la sí, salud, la educación, las posibilidades de acceso a la vivienda, el acceso a la ciudad incluso. Hay una cuestión que es muy interesante en lo que tú dices, porque la ACES e incluso el movimiento anterior, la FECES, ¿no? Que era mm, la anterior organización que nucleaba a los estudiantes secundarios, una de las luchas que ha tenido desde la época de 1950 en adelante, desde la época de la huelga de la chaucha, es la lucha por el obtener justamente derecho a la ciudad, y eso mediante el acceso al transporte gratuito o de bajo costo. Y esa cuestión atraviesa la década de los 80, atraviesa la década de los 90. Yo recordaba un poquitos días antes del estallido social, el 16 de octubre, de hecho, mm, lo que eran las metradas que se hacían en la década de los 80, que hacíamos nosotros como parte de la FC, donde nos coordinábamos los liceos o las escuelas de un sector y íbamos en masa los estudiantes secundarios justamente a hacer evasiones masivas en el metro. Estamos hablando de la década de los 80, ¿no? No es lo que ocurrió el 2019, pero sin embargo hay una continuidad histórica. Y lo otro que es claro, también interesante respecto a lo que tú dices es que no hay que olvidar que el proyecto educativo es una cuestión central de todas las luchas sociales desde el siglo XIX en adelante, y de los movimientos políticos que defienden esas luchas sociales, sean esos anarquistas, comunistas o socialistas. Los tres grandes grupos de la izquierda, ¿no? En este país reivindican justamente la educación como uno de sus elementos centrales, y uno de los ejemplos es esto que cuenta el profesor Salazar, que incluso mandan a traer a una profesora de danza, un profesor de danza, desde Europa para enseñarle a los niños de los obreros, a los hijos de los obreros. mm, El caso también de las escuelas consolidadas que Leonora Reyes ha estudiado y el aporte que representaron para el desarrollo de la educación en Chile, escuelas construidas desde el mundo popular, laicas, con una defensa justamente de una educación laica, cuando nosotros comparamos con lo que ocurre hoy día, que todavía seguimos teniendo educación religiosa en las escuelas, ¿no? Una cuestión tan a contrapelo de lo que es un Estado laico. Bueno, esas reivindicaciones tienen más de 100 años en la historia de nuestro país. Entonces, es muy interesante porque la educación ha sido una temática justamente de las luchas sociales, y no es menor que la Unidad Popular, cuando es que una de las grandes apuestas, junto eh, con el gobierno claro, de Frei, porque hay que decirlo también, sí, las dos grandes gobiernos de transformación de esa década mm, son gobiernos que apuestan por el hecho de la educación. Frei con una gran reforma que incluso trajo a Paulo Freire como uno de sus ideólogos a ejercer, a trabajar en Chile, y la Unidad Popular con la creación justamente el intento de reducir la brecha entre la educación técnica y la educación sí, científico-humanista, tratando justamente de que se convirtieran en un solo modelo educativo. Ahí vemos, ¿no?, esta continuidad de las luchas sociales y su vínculo con lo educativo, que es una larga trayectoria. No es que estemos aquí construyendo o descubriendo la rueda, es una cuestión que claro. es parte inherente de los procesos de De transformación hecho, social a lo largo de su historia. ahora, En la Comuna de París, que a propósito ya le mm, decía que se cumplían 150 años, fíjate que uno de los documentos más bellos es la Declaración de Educación Laica, donde se hace la separación tajante y que queda incorporada en la República Francesa, que nace sobre el asesinato de estos 30.000, como mínimo 30.000 muertos de la Comuna de París, mm, que reconoce a pesar de eso que esto es un avance que ellos han creado al separar la educación religiosa de la educación laica, y al establecer que el sistema de educación francés va a ser laico, y lo es hasta el día de hoy. Se prohíbe llevar cruces, se prohíbe llevar sí. incluso la Sí, hijab dentro de la sí, escuela. O sea, no es una cuestión que haya quedado fuera. Nosotros no lo hicimos suficientemente porque, por razones que conocemos, ¿no? El mm, vínculo que tenía la iglesia con el Estado, con los empresariados, con los militares, que lo hizo muy fuerte. Somos uno de los países donde es que, por ejemplo, la Universidad Católica es una de las universidades principales en Latinoamérica. Si uno compara sí, con Argentina, se da cuenta que eso no existe. Educación, la Católica es una universidad bastante nueva, sin la importancia que tiene la Católica de Santiago, por ejemplo. Entonces, ahí muestra un poco esta separación, esta tradición entre lo educativo y los movimientos sociales que, mm, como digo, es de muy larga data. Desde sus orígenes siempre se los plantearon como una temática central. sí, de hecho, algunas cosas que me saltaron a la memoria ahora que te iba escuchando, los gobiernos del siglo pasado, los principales gobiernos transformadores, eh, tuvieron fuerte vinculación con el tema educativo, Pedro Aguirre Cerda.
por supuesto, O sea, claro. que empieza a levantar un Estado, a cambiar la forma del Estado y pone la educación como elemento central. Frei Allende, indiscutible. Y después de eso no existe ningún gobierno en Chile que haya puesto una mirada que sea profunda en el sentido de buscar a través de la educación ir dando una forma de país, sino que Mm. solamente se afiató el modelo neoliberal, eh, utilizando la educación. Tú hablabas recién de la importancia de los tres grupos históricos más importantes de la izquierda, anarquistas, comunistas y socialistas, pero bajo el gobierno de la concertación los socialistas eran dueños de colegios subvencionados. Claro, Eh, claro. o sea, así de profundo fue el cambio. O sea, yo personalmente, independientemente que sea un antineoliberal y un anticapitalista, considero que el proyecto neoliberal ha sido un total triunfo. O sea, se instaura en Chile y en el mundo y se enseñorea, y logra cambios culturales profundos y ha sido un proyecto triunfador, que Sí, por suerte que hoy va en franca en retirada, caída, claro. pero logra sus objetivos totalmente. Sí. Mario, te quedaste pegado un poco, parece. Sí, no sé Ahí, si ahí fuiste está. tú o fui yo, pero nos quedamos pegados. Sí. Oye, Nos perdimos un poco en la última parte. sí, No, que tú decías que era un proyecto neoliberal, claro. Sí, y que se instaló. Ahora, ¿cómo ocurrió eso? Yo creo que es súper interesante el analizar, porque el neoliberalismo, claro, uno puede estar en contra del neoliberalismo, pero entenderlo es una cuestión mm, fundamental, que trataba de decir, bueno, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de neoliberalismo? Porque está mm, el ordo liberalismo alemán, está el neoliberalismo norteamericano, hay la voz y trata de mirar ah, así como en el detalle para ver qué es efectivamente lo que hablamos. Laboratorio para entender lo que es una célula, ¿no? Podría verla bajo el microscopio y saber lo que es sí, una célula, pero también si alguien me lo explica lo puedo entender. Y la verdad es que los chilenos, las chilenas, principios que son muy elegantes, porque el principio fundamental del neoliberalismo es la idea de lo que llaman ellos la elección racional, la famosa teoría mm, en el neoliberalismo Milton Friedman, que señala justamente que en la medida que nosotros nos aprendemos a comportar en las lógicas de mercado desde muy niños, desde el niño que hace intercambio de dulces y que mm, va viendo que hay algo que le gusta, entonces ve que puede cambiar dos bolitas por la otra, etcétera. sí, Él piensa justamente que esa racionalidad económica permea todos los ámbitos de la vida, de forma tal que cuando elegimos pareja también hacemos un cálculo de beneficios y de costos, cuando mm, elegimos amistades, cuando elegimos dónde vivir, cuando vamos a comprar, cuando vamos, todos los aspectos de la vida se moverían bajo esta lógica de racionalidad económica porque es lo que nos permea y nos define en la medida que somos siempre sujetos económicos. Ahora, esa mirada, que es muy elegante, es muy rica, parte de dos principios que son anteriores. Uno, que es la idea de que el individuo es el que decide, y dos, el hecho de que nos comportamos racionalmente en cada situación. Y mm, sabemos bien, por el psicoanálisis, mm, por Nietzsche, por el mismo Marx, elegir cosas distintas a lo que son nuestros propios intereses, cómo en realidad esa equivoca, no está seguro de que porque tiene razones profundas, es desconocido, consciente, sabe por qué la elige. Y lo mismo con el caso de ideología o con el caso de esta relación, este conflicto que veía Nietzsche entre la razón y el deseo, ¿no? Entre la razón y la pasión, la pulsión natural. Y racionalizamos decisiones que son pulsionales y les mm. cargamos con una supuesta racionalidad
ya no me hace mal, porque un cigarro no hace nada. Tú sabes que eso es mentira, pero sin embargo das una respuesta que pareciera racional, diciendo yo estoy dispuesto a saber cuáles son los resultados que puedo llevar el hecho de conllevar fumar. La verdad es que por eso digo que es complejo y esto es lo que va mostrando, ¿no? Estas contradicciones, porque ese principio de racionalidad, si operara realmente, tendríamos justamente un mercado que se movería en forma transparente. Y lo que ocurre es exactamente lo contrario. Tenemos gente que utiliza beneficios, por ejemplo, estatales como subsidios para pequeñas empresas, pero los utiliza el dueño de las grandes empresas nacionales, el presidente de los grandes empresarios. Vemos después que alguien dice, no, es que yo necesito cuidar mi platita, porque tengo miedo que me la expropien, pero el tipo que está diciendo que tiene que juntar su platita tiene varios millones de dólares. Entonces, claro, tú te das cuenta que no hay racionalidad ahí detrás, sino que más bien lo que hay es una forma de racionalización, entendiendo por eso lo que dice Freud, ¿no? El hecho de crear falsas razones para justificar decisiones que no son racionales, que son incluso enemigas de ti mismo, personalmente. Entonces, yo creo que eso es lo que ha ido cayendo, ¿no? El darnos cuenta que hay racionalidades colectivas que muchas veces van contra uno, pero que a la larga te van a traer beneficios. Uno de los grandes ejemplos es el que tú ponías al principio, el de la educación. La educación, cuando es que hay gente que dice, bueno, pero ¿qué podemos perjudicar nuestro 7% de colegio al resto del 93%? Inviertan ustedes en lo suyo. La verdad es que esa lógica lo que supone es que es posible emascular, sacar una parte de la sociedad del resto, separarlo, quebrarlo, cortarlo, y que eso funcione autónomo sin perjudicar al resto. Eso es una estupidez, como que si tú dijeras, voy a separar dentro de una tina una parte del agua y el resto no se va a ver mezclada, no se va a ver perjudicada. Si tú le pones azul a esa parte latina, igual a la larga ese azul va a terminar por cubrir toda la tina. Los sistemas sociales son sistemas interrelacionados. Entonces, cuando tú le das una preferencia a un sistema educativo, aunque sea el 7%, lo que terminas por hacer es destruir el resto del sistema. Y eso es lo que ha generado justamente la educación particular, por ejemplo, que bajo la lógica de perseguir sus propios intereses, no se dan cuenta que también están perjudicando sus propios intereses. ¿Por qué? Porque Chile podría tener muchos mejores resultados a nivel OCDE, por ejemplo, en las pruebas PISA, en las pruebas TIMSS, pero no los tiene porque solamente lo obtiene una pequeña parte, y esa pequeña parte ni siquiera se compara con los resultados, por ejemplo, de un país como China, que es un país socialista, que es un país donde hay igualación de educación. Los mejores colegios del barrio alto acá en Chile no alcanzan los mismos resultados que los colegios más pobres de la ciudad de Shanghái en China. Entonces, tú dices, bueno, ¿qué ocurre acá? ¿Que la educación de nuestra élite es mala? No, que le falta la otra mitad, pues le falta la otra parte, concebir, O sea, le comprender la falta, realidad no, del no otro. la otra mitad, le falta el 93%. El 97, Claro, 93%, exactamente. claro. Pero supongamos que fuera la mitad, pero en este caso, incluso así, no la ven, ¿no? Sí. Entonces, no pueden mejorar la educación de esos chicos de cosas que les son expropiadas por sus padres, que lo que quieren es que no se contagien, no se contaminen, que no entren en contacto con el mundo real. ¿Y qué ocurre después? Que estos chicos salen de la realidad sin conocer. Yo recuerdo la primera vez que haciendo clase en un colegio en Vitacura, se me ocurre preguntarle a los estudiantes, bueno, la moneda, les hablo de la moneda, y levanta la mano una niña y dice, no, yo no conozco la moneda, no conozco, nunca he ido al centro. Y de pronto, muy sorprendido, yo les pregunto, bueno, ¿quién de ustedes nunca ha estado en el centro? Y más de la mitad del curso levanta la mano. Bueno, cuando tú tienes esa realidad, te das cuenta de que es un daño muy grande el que le hacen sus padres a esos niños, a esas niñas, porque les empiezan a generar el proceso de segregación desde que son niños, desde que son niñas. No es culpa de ellos, no es culpa de que ellos sean naturalmente malos. Es una educación que se les va Sí. dando, que les enseña a segregar, les tenga miedo de que vivan con experiencias justamente traumáticas, porque son, en último término, por hacerles un bien, les terminas haciendo un mal. Pero cuesta entenderlo, porque pareciera que si uno se beneficia a uno mismo, ese beneficio fuera inmediato, fuera total, y no te das cuenta lo que está generando a lo largo, ¿no?, del resto de la sociedad. Lo mismo con el estallido social. La gente pensaba que era razonable que un 10% de la población se llevara el 30% de la riqueza del país y que el parecía normal. Y de pronto se dieron cuenta que esa desigualdad generaba resentimiento, generaba rencor, el rencor generaba odio, Sí. desconocimiento además porque no había una relación con lo otro, y de pronto vino la explosión social y decían, no entendemos por qué ocurre, no entendemos por qué ocurre. Claro, ¿cómo vas a entenderlo? Si tú no veías la experiencia de la señora que tenía que llegar a las 6 de la mañana para encontrar una hora y todavía le ibas y le decías, es que usted va a hacer vínculos sociales al sanatorio. O sea, además eran muy despreciativos y todavía lo
vemos, ¿no? Todavía es muy común que esas O formas sea, de respuesta de la de, élite de- aparezcan en los medios de hecho, si de tú recuerdas, comunicación. Mario, los primeros 2 meses, 3 meses de la revuelta, cuando, porque viene el estallido en sí, el momento, es que explota todo, y de ahí se van dando una serie de situaciones de cambio en el proceso de movilización o de formas de movilización, Mm. y hay un momento en que la gente sube al barrio alto a increpar, y la imagen que se veía era un chileno normal, común y corriente, increpando, y otro chileno horrorizado ante lo que estaba viendo. Recuerdo inclusive hace poco, ahora para el 18, para la celebración de los 2 años, un video de Mm. dos chicas del barrio alto que vivían por el metro Escuela Militar, y horrorizadas hablando porque venía una Subiendo, bandera mapuche gigante. O sea, claro. y es la representación justamente de lo que tú estás explicando. O sea, es un Chile partido y ni siquiera está partido por la mitad, ni siquiera son dos fuerzas No. eh, cuantitativamente iguales. Mm. Son totalmente, hay un mínimo y un máximo de gente que está totalmente partido. O sea, la expresión del Mm. 2080 es clarísima. Ni siquiera podemos hablar en Chile de una radicalización de dos fuerzas, porque No. es tan grande la diferencia, inclusive creo yo, más allá del resultado electoral que se vaya a ver, creo que no necesariamente va a haber un comparativo entre el resultado electoral que vamos a tener en noviembre con lo que pasó en el plebiscito del apruebo y el rechazo. Creo que lo del apruebo y el rechazo es una respuesta en las urnas a lo que pasó en el estallido. Es eso. Ujú. Sí, O sea, hay un tema ahí sí, que supera estoy las de lógicas electorales acuerdo. que nos hemos movido estas últimas décadas. Sí, sí, ahora yo creo que de todas maneras los resultados no van a ser tan distintos a lo que hemos visto, porque Sí, si nosotros pensamos en las tres últimas elecciones, ¿no? No, no sí, una, tres elecciones, y que además cada una de ellas tiene subdivisiones de elecciones, porque la primera elección fue la prueba y el rechazo, pero después estaba la convención constituyente versus la convención mixta. Esas eran dos elecciones, y en ambas hubo un 80-20, o sea, sí, independiente de eso. Después vino la elección de convencionales, que también fue un 80-20, pero también estuvo la elección de gobernadores, donde la derecha solamente ganó un representante en todo Chile, que fue en la región de Temuco, ¿no? En la región de la Araucanía, que es una región que tradicionalmente mucha gente no vota, baja cantidad de votación, pero además donde la gente que vota es muy conservadora, en la que vota es el mayoritariamente el votante más conservador. El resto de Chile fueron derrotas totales para la derecha. La más radical fue justamente la de Santiago, donde su candidata salió penúltima, o sea, salió quinta, ¿no? Ahí fue terrible. pues, Y después de eso, tenemos las elecciones primarias, donde nuevamente la derecha pierde por más de 500.000 votos frente a Prueba de Dignidad. Hay que recordar que todos los candidatos de derecha en conjunto sacan medio millón menos de votos que lo que saca Jadwe y Boric juntos. sí. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿de dónde ahora podría darse vuelta la situación y empezar de ese 80% que votó ¿cómo se llama? En la convención, ¿no? Que votó la Mm. prueba o el rechazo? ¿Cómo se va a dar vuelta a alguien para votar por alguien que votó rechazo? Es una cuestión medio extraña, porque además, si asumimos el principio de que en la elección del plebiscito ya votó el 100% de los probables votantes, Sí, es la votación con la mayor cantidad de votantes a lo largo de los últimos 30 años de historia en Chile, si sí. ya asumimos que ese es como el tope de lo que ha llegado a votar en Chile, nos parece raro, ¿no? Que haya de pronto gente que pasó de votar rechazo, pasó a votar apruebo y votar convención constituyente a votar por el representante máximo del rechazo. Hay como una cuestión ahí que no calza, como que algo que no se entiende muy bien. Más aún cuando uno ve que los únicos lugares donde se enarbola banderas de este candidato que aparece como el que va a Mm. enfrentar a Boric, son en el barrio alto, porque uno no ve eso en Conchalí, no ve No, eso en Renca, no. no ve esas O sea, en grandes Santiago no se campañas. ve.
En Santiago no se ve. Y cuando hay alguna paloma de alguno de esos candidatos, termina rota antes del día. Entonces, Sí, no se entiende muy bien de dónde podrían salir esos votos, salvo que alguien me diga que de pronto, insisto, tú votaste en la elección primaria de apruebo de dignidad y ahora vas a votar por Kast. claro. Raro, ¿no? Por lo menos extraño. Y es partir de o sea, es casi partir de la base que la gente que no vota se va a levantar justo ese día a votar por el Ah, candidato del rechazo. Si la gente exacto. de gente que no vota en Chile no está votando, No no, está votando. claro, y eso no va a cambiar. Eh, Claro. Inclusive aún, si cambiara así todo, es una cantidad de gente que no podemos saber en este momento hacia dónde iría. Por lo tanto, Claro, no podemos hacer ninguna afirmación sobre ellos. A mí me llama claro. la atención cuando la izquierda dicen, bueno, si amontamos la torta de votantes, aumentan nuestros votos. No sé, No se sabe, pues, no claro. sé, pues no han votado en 30 años. ¿Qué te hace pensar Es eso? como, nosotros fuimos parte, yo fui parte de la campaña Yo no presto el voto en algún momento, que ¿Mm? llamamos justamente a no votar en el año 2012. Fíjate que nos acusaban en ese momento de estar haciendo el juego de la derecha, que iba a culpa nuestra, iba a perder Carolina Toá, iba a perder en Valparaíso. Bueno, fue una cuestión bien dura en algún momento. Y fíjate que cuando es que ocurre, se dan cuenta que en ese momento en la votación con menor cantidad de votantes en la historia de Chile, había votado menos de un 40%, un Sí, 30% creo que fue el total, pero sin embargo esa ausencia de votos benefició justamente a Carolina Toá, benefició a los candidatos de la Florida, que ganó, no se acuerdan, en ese momento Virginia Razzuri, sí, o sea, fue a contrapelo de lo que se suponía, no significa que menos votos signifique una reacción más positiva para la derecha. Lo mismo ocurrió en la elección de los convencionales, cuando se sí. dijo que las convencionales había mucha preocupación porque había votado poca gente, entonces que como había votado poca gente, iba a ganar la derecha. Mm, Y ocurrió exactamente lo contrario, se repitió el 80-20, ¿no? Con la sí, diferencia de que ahora, como la derecha iba unida en una sola lista, con ese 20% obtuvo un 25% de los representantes. Ese es el cambio, ¿no? Y ahí es donde claro. uno dice, bueno, a veces beneficiamos a las mayorías, pero cuando se trata de defender después esa misma mayoría en las elecciones, por ejemplo, respecto de los 2/3, lo que prima es la defensa de minorías. Entonces, ahí hay algo raro, ¿no? Porque pareciera que siempre hay beneficio, siempre hay una preocupación porque hay bien con la derecha, cuando la derecha es un 20%. Sí, Gran parte del crecimiento de Kast ha tenido que ver con que la gente se sienta como si fuera un candidato igual al resto. mm, Cuando es un tipo que defiende las violaciones de derechos humanos, cuando es un tipo que defiende estados de excepción que pueden limitar pueden terminar en violaciones de derechos humanos, cuando es un tipo que defiende a personajes como Krasnov, ¿no? sí. Uno de los grandes criminales de este país en violaciones de derechos humanos, como estar defendiendo a Goering. Y ahí tú dices, bueno, pero ¿cómo alguien puede sentarse? ¿Cómo alguien puede darle la mano a una persona que Mm, defiende eso? Yo no podría darle la mano a un nazi, ¿no? A un nazi, no estoy diciendo que él sea nazi, estoy diciendo que si yo conociera hoy día a una persona que reivindica el nazismo en la actualidad, uno diría, no, sabes que yo, disculpa, me caerás muy bien como persona, no tengo nada contra ti como persona, pero yo no puedo aparecer junto a ti, porque tenemos ideas diametralmente opuestas y porque lo que tú defiendes para mí es repugnante. Es sí, repugnante, yo esa es la en ese palabra. sentido Entonces, aplaudí mucho cuando igualamos eso. situaciones, yo creo que estamos dándole el paso justamente a Claro. que la derecha parezca instalada como si fuera igual. Creo que gran responsabilidad la tienen justamente esta fan buena onda, ¿no? De querer decir, no, si somos todos chilenos, somos todas chilenas. No, por favor, aquellos que no consideran que hubo violaciones de derechos humanos son personas con las cuales nosotros no deberíamos ni siquiera dialogar. Mm, Porque si no partimos de un acuerdo mínimo como sociedad de que eso fue horroroso, lo que ocurrió ahí, y que no debe volver a repetirse nunca en este país, ni para un lado ni para otro. Aquí hay que sí, sí, ser sí. tajante con respecto a eso. Los derechos humanos son radicalmente respetables. Si no asumimos, no partimos de ese punto de vista, lo que terminamos por hacer es que tergiversamos de tal modo las violaciones a los derechos humanos que terminamos por asumir que cualquier cosa es posible, que cualquier cosa es Mm, válida, que podría venir alguien más adelante y hablar con que matemos, no sé, a las minorías sexuales, claro. con que saquemos no sé, algún país o algún pueblo, y se aceptaría, porque ya aceptaste el punto de partida que es legítimo actuar de cierta forma. Yo creo que hay un problema aquí en nosotros, no en el contrincante, no Mm, en el enemigo de clase, sino que en el hecho de aceptar que eso es igual a cualquier otra posición política. Yo creo que con respecto a la ultraderecha debemos ser radicales, no debemos aceptar que sean iguales a otras posturas políticas. Ahí está la apelación, ¿no? Que incluso hoy día
Boris Jopo hace en el mostrador, apelando justamente a que no se puede ser tolerante con el intolerante porque termina por destruir la democracia, lo que se conoce Sí, como la paradoja de la intolerancia. Pero yo creo que incluso más allá hay que pensar justamente que hay principios, la democracia es un tema muy sensible, es un tema es muy frágil, y los griegos la tenían muy clara. De hecho existía lo que se llamaba el ostracismo, que era la pena más grave que podía existir, ni siquiera la pena de muerte, el ostracismo era más grave que la pena de muerte, que era la expulsión de aquel que más había hecho durante el año para destruir la democracia ateniense. Y lo mm, expulsaban porque entendían que si lo conservaban adentro de eso, con el dinero que tenía, con la influencia, con las redes, iba a terminar por destruir la democracia. Sabían de que incluso para salvaguardar su democracia había que tomar decisiones excepcionales, porque si tú dejabas a uno solo, podías terminar por perjudicar a muchos. Bueno, ese principio, fíjate que es un principio democrático, no es un claro. principio totalitario, autoritario, ¿cómo se llama? Absolutista, no, es absolutamente democrático. Hay que proteger esto que tenemos, hay que cuidar esto que tenemos, y eso significa justamente partir de un piso mínimo, y ese piso mínimo creo, como tú lo dices antes, que son los derechos humanos. Si no Sí, partimos de ese principio sí. mínimo de los derechos humanos y la democracia, no tenemos formas Ahora, de dialogar, no yo creo tenemos que formas uno de los de grandes problemas conversar. que tiene la sociedad chilena, eh, que termina reventando en octubre del 2019, es que el tipo de democracia que tenemos en Chile es débil. Es muy débil, y es débil porque de esa manera es funcional al neoliberalismo. Claro, Eh, Cuando uno conversa con la gente de que, por ejemplo, debería haber una ley que permita a las organizaciones sociales ser capaces de levantar proyectos de ley. Y la gente te dice, pero ¿para qué si eso lo tienen que hacer los diputados y senadores? claro. ¿Cachai? O que haya una ley de responsabilidad política. ¿Cachai? Claro. Y cuando ves ese tipo de cosas te das cuenta que el gran problema en Chile a nivel político es que el tipo de democracia es débil, y no es débil porque sí, no es débil por Mm, casualidad, es porque para un sistema como el sistema neoliberal es el tipo de democracia que necesita. Como claro, alguien la definía de una forma bien burda, es una democracia donde yo voy a votar, por 4 años puteo por contra quienes voté, y en 4 años más voy y voto por los mismos. Y después claro, sigo puteando por 4 años más y voy así. ¿Cachai? Pero es eso. claro. Suena muy burdo y todo, pero es así como funciona. Entonces, eh, Mm, cuando empezamos a ver avances de posibilidad de eh, iba a usar radicalización de la democracia, pero no tengo claro que la actual convención o el proceso que estamos viviendo nos vaya a llevar a tanto. mm, Pero sí van a haber avances. mm. Eh, bueno, es casi por un tema de simple lógica. Cualquier constitución va a ser mejor que la que tenemos ahora. Exacto. Ya desde ahí va a ser algo mejor. Pero sí, cuando uno empieza a hablar de profundización democrática, de democracia popular, eh, lo he resaltado mucho, y acá me pesco de algo que tú dijiste al comienzo cuando estábamos hablando de educación, que esta revuelta, la principal característica que tiene es que es estrictamente popular. O sea, cuando su más fuerte representante es un quiltro negro, Mm, cuando la bandera que se levanta es la bandera mapuche, hay un tema que a mí mm, nunca se me ha olvidado, que a mí me llamó mucho la atención porque es uno de los tipos de música que me gusta mucho. Los primeros días de la revuelta no fue ni Yapu, ni Inti Illimani, ni ninguno de los grupos que conocemos a la plaza, fueron los grupos de la nueva cumbia chilena. mm, Ellos fueron a la plaza a tocar música en los primeros mm. momentos. O sea, Santa Sí. Feria, todo este tipo de grupos que han ido naciendo y que tienen que ver con algo que viene germinando desde los últimos 20 años, por lo menos, que venía viéndose desde abajo, en expresiones muy under, pero que en este último tiempo empiezan a salir y revientan en la revuelta. Eh, y para mí esto le da ciertas características que inclusive me hace tener esperanza en este proceso, más allá del resultado mismo de la actual convención. Mm, Eh,
yo soy de los que cree que el proceso constituyente no termina con la aprobación de la nueva constitución. Es un Estoy de acuerdo. proceso que va a sobrevivir en el tiempo, pero porque justamente esta revuelta tuvo esas características que es popular, que su primera línea nace de Sename. La primera línea es la Claro. expresión de jóvenes votados por el sistema, encarcelados en Sename, que separan entre la represión y millones de chilenos y marcan la diferencia. Nosotros, este es nuestro espacio, por primera vez en nuestra vida tenemos un espacio. Y lo que tú ves adelante no es una pequeña burguesía intelectual, que también es parte de estos procesos, que siempre lo ha sido, está bien, no voy a entrar a cuestionar eso. Muchos de los grandes revolucionarios en la historia de la humanidad han venido de sectores pequeños burgueses o burgueses, y han sido grandes aportes a los procesos. Pero en esta situación en Chile tiene esas características que a mí por lo menos me hace sentir de que podemos entrar en etapas de baja intensidad por COVID, por un montón de situaciones, pero si las cosas no van tomando una vía de profundización democrática en todos los ámbitos de la sociedad, esto se va a seguir repitiendo. ¿Con qué fuerza? No sé, pero se va a seguir dando. Sí. Hay un tema. Quería entrar un poquito, Mario, en el tema de la convención. ¿Cómo ves tú ese proceso? Sí, y de hecho, bueno, ¿no? Y el 2019, pasan 18, no te escuché. Ahí se escucha. ¿Proceso? Sí, ahí sí te Sí, escucho. me decías Sobre del proceso. el proceso de la convención constitucional. Y te quiero llevar directamente ahí, algo que conversamos antes en la previa a esta conversa, que tiene que ver con esta comparación que tú haces con este perro de Antofagasta. Que a mí me encantó, de hecho ya lo conversábamos con Enea, porque lo encontré genial. Yo había leído la historia porque yo soy antofagastino, y me gustaría que explicaras un poco desde ahí cómo ves tú el proceso de la convención y cómo ha influido actualmente en nuestra sociedad. Cuando comenzó la convención constituyente, es que fuera como eso que yo llamaba la marcha del perro vaquita, que es una marcha que se hace justamente en el contexto del estallido social, porque el perro vaquita tenía muchos perdigones en el cuerpo, producto de que acompañaba a los manifestantes, entonces le habían llegado los mismos perdigones y no tenían cómo sacárselo porque un perro callejero, entonces no quería que se los dejaran sacar. Y los manifestantes de Antofagasta, una acción muy bella, ¿no? Hacen una marcha para que el perro solo salía a marchar cuando es que había gente, y hacen una marcha para llevarlo a la veterinaria, y logran, gracias a eso, que lo operen, y me enteré hace 2 semanas, la última, el 18 de octubre, justamente, que el perro Vaquita volvió a estar en la calle junto con los manifestantes en Antofagasta, y le sacaron fotos, y andaba ahí, todo el mundo le hacía cariño, etc. Bueno, más allá de eso, lo que a mí me interesaba era remarcar que podía terminar siendo esto, ¿no? Una marcha del perro vaquita en el sentido de que nos llevaran a participar, como nosotros queríamos participar, y que terminara siendo un proceso electoral viciado con tendencia justamente hacia el conservadurismo. Yo creo que la gran pelea que va a dar la Convención Constitucional es cuánto de democracia directa logramos construir. No va a ser si es que tenemos un Estado social más fuerte, no va a ser si es que tenemos en realidad un sistema parlamentario, un sistema presidencial, no va a ser si es que vamos a lograr crear un sistema federal versus un sistema unitario, no creo que sea eso. El tema es si logramos efectivamente que este principio zapatista del mandar obedeciendo, que es una cuestión muy interesante, logre efectivamente incorporarse. Y eso supone la instauración de los plebiscitos, las iniciativas populares de ley, lo que es el hecho de la responsabilidad política que tú señalabas, que si un diputado o un senador se compromete a algo que tenga que cumplir, y si no cumple, que sea revocable en su cargo, porque efectivamente alguien que miente es algo que destruye el proceso democrático.
porque pone en cuestión la fe pública, la confianza que la gente tiene. Y también otra cuestión que es central es que las dietas parlamentarias y las dietas del mundo político se igualen a los sueldos de la población, porque no puede ser que una persona gane 8 millones de pesos, 10 millones de pesos, un senador, un diputado, más todos los bonos, más todas las cosas que tiene, versus el sueldo mínimo que son 300 y tantos mil pesos. O sea, estamos hablando de una distancia de 30 veces casi con respecto a lo que es la realidad de los chilenos y chilenas. Entonces, ahí, si no hay estos procesos, por supuesto vamos a seguir en la situación actual, donde es que podemos tener parlamentarios que vienen del pueblo, que comienzan emergiendo del mundo popular, pero claro, a los 2 años de haber ganado 8 millones de pesos mensuales, ya no terminas viviendo en el centro, ya no terminas viviendo en Conchalí, te vas a vivir en las comunas de la élite, empiezas a convivir con ellos, te empiezas a tener los mismos intereses, y no es una cuestión que sea mala de él, no es un individuo el que fracasa, sino que es un elemento de clase, como tú señalas. Yo creo que mientras los representantes no vivan efectivamente, como ocurre hoy día, porque solo vivimos en Santiago, ¿no? Que la alcaldesa, el alcalde viva en Santiago, que los alcaldes sean de la comuna, porque no sacamos nada con tener un alcalde que incluso puede hacerlo bastante bien, pero que resulta que a la hora de las 8 de la noche se vuelve a Las Condes. Entonces, no vive lo que es la experiencia de vivir en la comuna, de ver los perros callejeros, de ver que hay gatos ferales, de ver que hay gente que vive en las plazas. O sea, si no tienes esa experiencia, difícilmente puedes gobernar a tu ciudad, al lugar donde habitas. Yo creo que eso es lo que le falta, senadores y diputados directamente conectados con la gente, escuchando a la gente, cambiando sus posturas cuando la gente le pide que las cambie, porque ellos son representantes. Y eso es muy interesante. Esto es una cuestión que es fundamental, ¿no? Que lo dice incluso un profesor estudiando el imaginario de Jaime Guzmán. Jaime Guzmán, por su herencia tomista, elige lo que se llama la representación soberana, que es la figura de que cuando tú eliges a tu representante, a tu soberano, sea esto un diputado, un senador, presidente, lo que sea, pierdes, él no tiene ninguna responsabilidad contigo, sino que él tiene que gobernar en base a su conciencia. En cambio, la representación delegada, que es la representación donde tú le entregas a la persona el mandato para que cumpla este programa, para que cumpla estas acciones, y si se aleja de eso, tiene que devolverle el poder a quien le corresponde, que es quienes los eligieron. Esa diferencia entre los dos modelos de representación es fundamental y va a ser central en la Constitución. Si seguimos con representantes que no tienen ningún tipo de responsabilidad con aquellos que lo eligieron, vamos a seguir en los mismos problemas que tenemos hoy día. Podremos darle derechos sociales a la naturaleza, podremos crear una educación en el papel, pero siendo una situación donde es que la élite va a seguir controlando los poderes políticos, es imposible que vaya a haber democratización, porque se van a tender a apropiar, ¿no? De lo que existe, de la institucionalidad, porque es obvio, porque tienen más capital, porque tienen más capital cultural también, es más fácil postular a becas, o sea, todo está a favor tuyo. Entonces, si no hacemos esa igualación, es imposible que puede haber una democracia de verdad. Yo coincido contigo, esto más bien es un remedio de democracia lo que tenemos nosotros en Chile, ha funcionado según ciertas reglas democráticas como el voto, pero la verdad es que hay que recordarle a la gente que el voto no es el origen de la democracia, el origen de la democracia es el azar, es el sistema de sorteo, que era como elegían en la inmensa mayoría de los cargos, el voto era solo para algunos cargos muy específicos que se consideraba que no había otra forma de elegirlo porque era uno, entonces se le permitía votar a la gente, pero la mayoría de los cargos eran cargos, ¿cómo se llama?, sorteados, como hoy día todavía en Estados Unidos ocurre con los jurados, ¿no? Que los jurados son electos en forma de sorteo. Y eso es lo que determina quiénes son los que participan en los juicios. La verdad es que hemos quitado mucho a ese elemento de la democracia y no es casual que la élite, por ejemplo, hablara de la tómbola cuando hablaban de este sistema de asignación de escuelas que se está utilizando hoy día y lo miraran con mucho desprecio. Claro, porque es un desprecio aristocrático frente al modelo democrático. La aristocracia siempre desconfía del modelo democrático porque la aristocracia, como lo dice Aristóteles, no estamos inventando la rueda, se basa en los oligarcas, en la riqueza, en la educación y en el rango, en el reconocimiento de los cargos. Claro. Entonces, esos tres son los elementos que ellos van a defender naturalmente La doctora como parte de Cordero su... hace poco decía que eh, el voto de una persona profesional debe valer 10 veces más que el voto de una dueña de casa. O sea, lo dijo clarito ¿Sí? y me gusta que lo diga así porque es como son. Mira, ahí, como para ya un poquito ir cerrando, hay
unos artículos de Saramago eh, que tiene dos ideas centrales que a mí me gustan mucho como guía. En una, Saramago plantea de que uno de los grandes problemas de la sociedad occidental es que no cuestionamos la democracia. O sea, te dicen Estados Unidos es el gobierno más democrático del mundo. Ah, ok, listo. Y, y es el Claro, gobierno que más bombardea, que más asesina. Su democracia interna es débil. En claro. los últimos años hemos tenido presidentes que han asumido con fraudes electorales. eh, pero desde el momento en que te lo instauran como verdad o cuando te dicen este país es democrático porque tiene elecciones y no hay un cuestionamiento y eso lo único que ha permitido es debilitar la misma democracia. Y cuando hablamos de democracia, que entender ahí que no hablamos solamente del hecho de elegir, sino que, o de la democracia desde una mirada política, sino que también el democratizar nuestras relaciones personales, nuestras relaciones económicas, eh, Ujú. cambiar las percepciones de estas empresas verticales, por ejemplo, a eh, ir avanzando en sistemas cooperativistas, en propiedad participativa de los trabajadores, ir buscando, entonces la democracia entendiéndola como esa fuente que va atravesando la sociedad. Y hay otra cosa que plantea Saramago en uno de Claro. sus escritos, que de hecho lo tengo por ahí guardado, lo compré alguna vez en el Lemón, estos cuadernillos del Lemón, donde plantea Saramago que la nueva revolución es hacer realidad los derechos humanos. Claro. Entonces, esas dos ideas como base para mí son, a pesar de que él los plantea en dos ensayos distintos, pero para mí quedaron como muy unidos. Y me Mm. parece que son importantes, sobre todo en el momento que estamos viviendo, como te decía, más allá del resultado de la nueva constitución. Eh, Personalmente creo que la nueva constitución, sobre todo por la relación de fuerzas de la convención, va a ser una constitución liberal, eh, liberal progresista, que se va a aplaudir mucho Mm. más que lo que tenemos actualmente. Obviamente, nadie quiere Claro. seguir como estamos, pero tampoco va a haber un cambio profundo en las relaciones. Ojalá, y ahí concuerdo plenamente contigo, que profundice la relación de poder con respecto a la democracia y que este poder se diversifique lo más posible o sienta las bases para ir haciéndolo en el tiempo. Claro. Yo creo que eso sería importante. Mario, quiero agradecerte. Nada, ya tengo de hecho tu contacto y a pesar que vivimos cerca, para juntarnos a conversar. Sí, pues de todas maneras. Yo quería Eh, solamente decir una cosa, sí, que fíjate que a propósito de lo que tú dices de que la democracia se vive y de la democracia se educa, no es casual que uno de los grandes autores, que John Dewey, que se cumplieron justamente 100 años, hace muy poquito de su mm, nacimiento centenario, John Dewey haya enfatizado en ese elemento, que no sacamos nada con tener escuelas que sean antidemocráticas, donde es que hay una autoridad central, donde es que los estudiantes no tienen ni voz ni voto, etcétera, si queremos después convertirlos en ciudadanos. Si no les enseñamos a vivir desde la escuela la democracia, es difícil que después formemos ciudadanos y personas que sean realmente democráticas. Yo creo que si no democratizamos la sociedad en los niveles más bajos, en los niveles más básicos de la sociedad, en las relaciones familiares, por ejemplo, sí, nosotros nos sorprende, a mí me llama mucho la atención, lo conversamos alguna vez con Eneas, mi amigo rápido en común, ¿no? mm, Que la diferencia que hay con el trato de los niños en países como Argentina, donde los niños pueden hablar en la mesa. Fíjate que yo a lo mejor te pasaba cuando eras chico que si uno quería opinar, te decían, no, usted no hable porque usted es niño. sí, Entonces, usted tiene que guardar silencio, ¿no? Hoy día, claro, ha cambiado, son familias más integradas, hay mayores sí. miradas, pero todavía hay un montón de aspectos donde, por ejemplo, a los empresarios tú le dices, oye, que integren los directorios de las empresas a los trabajadores, pero ¿cómo si ellos no saben? Entonces, Claro, ¿cómo no van a saber los que producen mejor que nadie lo que ocurre con las dificultades de las empresas? Es una ridiculez, ¿no? Le tememos a la democracia, es una sociedad que le teme a la democracia. Y hay que volver al sentido original de la democracia, que lo dice Pericles, lo dice Aristóteles, que es el gobierno en beneficio de las mayorías
mayorías, no es el gobierno del pueblo, porque eso es muy tergiversable, es el gobierno donde es que tú efectivamente ves que las mayorías se ven beneficiadas. Si tú ves que hay una minoría que se ve beneficiada, eso no es democracia, eso es oligarquía, eso es aristocracia, pero no es democracia. Y eso es lo que nosotros hemos visto estos últimos 30 años, ¿no? Que cada vez que se hace una ley, finalmente los que terminan saliendo más beneficiados son los empresarios, son los ricos, Claro. son las clases altas, etcétera. Entonces, por eso yo también coincido en que no vivimos la democracia y que esperemos que llegue el momento en el cual podamos radicalizarla, que los mecanismos democráticos que aparezcan en la Constitución nos permitan ir radicalizando la democracia. Eso yo creo que es el gran triunfo que podríamos tener, y si no ocurre, bueno, o sea, tenemos que seguir peleando, si llevamos tantos años en la calle, que ¿por qué nos vamos a ir para la casa solo porque tengamos nueva Constitución? Sí, sí, ahí hay un tema de que estamos en la sociedad de la comida chatarra rápida, donde esperamos que después de un estallido social al día siguiente estemos en un estado revolucionario. Claro. Y lamentablemente, a pesar de que vivimos momentos de aceleración de los procesos sociales, hoy día los procesos son mucho más rápidos que hace 50, 100, 150 años atrás. A pesar de eso, pero tampoco son inmediatistas. Hay un concepto que se instauró en Claro. algún momento en la izquierda que yo no comparto, que tiene que ver con tomarse el cielo con asalto. Los procesos son de construcción colectiva y no son de toma del cielo por asalto. Ese concepto que en algún momento tuvo mucha fuerza dentro de las izquierdas a nivel mundial, fracasó. Fracasó, quedó atrás y hemos ido aprendiendo Igual más constructivo. Sí. es muy interesante porque esa es una carta que le hace Marx a Kugelman, donde habla del tomar el cielo por el asalto y lo refiere justamente a la Comuna de París, y donde dice, bueno, pero esta gente, estos compañeros, no creen que pueden hacer la revolución solo. Y bueno, Marx tenía razón, pero sin embargo, a pesar de eso, Marx cuando ya está la Comuna dice, echémosle para adelante, y ustedes Claro, sean más radicales todavía, ¿no? Porque claro, ya están, ¿no? claro. ¿Qué sacáis? Te van a matar igual. Como Sí, es ese ahí, mira, hace 5 o 6 sentido. años atrás me tocó leer Eh, un artículo de un bueno, par pero de muchas anarquistas. gracias por la conversa. Sí, es que la verdad que estoy para quedarme pegado una hora más. Mario, nada, agradecerte mucho que hayas Muchas, muchas aceptado esta gracias, Helmut. invitación. Saludas a todas y todos, ¿ah? No se los dimos cuando pensamos a todos también. Sí, Así sí, que eso. Muchas, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya nos encontraremos ahí en forma directa, sí, espero. y en Plaza Dignidad. De Sí. todas maneras. Un abrazo, Mario. Un Que vaya abrazo, muy Helmut. bien. Cuídate, que estés bien.